El timbre sonó como un trueno en mi apartamento vacío de la parte vieja. Abrí la puerta de golpe con el corazón latiendo fuerte por el retraso eterno del paquete, y allí estaba ella, empapada por la lluvia donostiarra, con una gorra de Amazon ladeada y una sonrisa que cortaba el aliento como el viento del Cantábrico. «Firma aquí, por favor», murmuró extendiendo el dispositivo con una mano temblorosa, pero sus ojos castaños me clavaron en el sitio, revelando un abismo de secretos que ni siquiera yo sabía que anhelaba desenterrar. «Me llamo Julia, tengo 28 años y vivo en San Sebastián desde que huí de Bilbao hace 3 inviernos, buscando en las olas de la Concha un bálsamo para el vacío que mi familia me dejó. Mi vida era un ritual gris, mañanas en la oficina de una editorial pequeña, tardes perdidas en bares de pinchos con amigas que hablaban de hombres invisibles, y noches solitarias frente al mar, preguntándome si el amor era solo un mito vasco, como esas leyendas de lamias que seducen y desaparecen. Aquel viernes de noviembre el paquete era un capricho tonto, un libro de poesía de Gloria Fuertes que pedí para fingir que leía algo profundo, pero la repartidora lo transformó en un presagio. Su nombre era Blanca, lo supe después, cuando el bolígrafo resbaló de mis dedos nerviosos, y ella lo recogió con una risa suave, como el rumor de las conchas en la playa. «Mala suerte con la lluvia», dijo, y en ese instante el mundo se detuvo. Tenía 32 años, piel oliva que delataba raíces andaluzas mezcladas con lo vasco, cabello negro corto que se pegaba a su cuello por la humedad, y una cicatriz fina en la mejilla izquierda que parecía un trazo de pincel olvidado. No era solo hermosa, era magnética como el faro de Zubelzo en la niebla, atrayéndome hacia un peligro que olía a sal y a jazmín. «¿Quieres un café?» «Estás calada hasta los huesos», solté sin pensarlo, rompiendo todas mis reglas de supervivencia urbana. Ella dudó mirando el reloj en su muñeca, pero algo en su mirada, un destello de soledad que reconocí como propio, la hizo asentir. Entró en mi piso desordenado con cajas de libros apiladas como murallas contra el mundo, y el aroma de su chaqueta mojada invadió el espacio como una tormenta prometida. Hablamos mientras el agua hervía, de la locura de las entregas en hora punta por las calles empedradas de la parte vieja, de cómo el mar de San Sebastián engaña con su calma para luego azotar sin piedad. «Me llamo Blanca», dijo al fin, sorbiendo el café negro como un ritual. «Y tú, Julia, pareces alguien que necesita más que un libro para sobrevivir a este invierno». Aquella tarde se estiró como un hilo de lana enredado. La invité a quedarse hasta que la lluvia amainara, y terminamos en el sofá viejo compartiendo anécdotas que rozaban lo personal. Le conté de mi madre, muerta demasiado joven en un accidente de coche en la N634, y cómo su ausencia me había convertido en una espectadora de mi propia vida. Ella escuchaba con esa intensidad que tienen las personas que cargan pesos invisibles, asintiendo con la cabeza mientras sus dedos rozaban los míos accidentalmente, o no, al pasar el azúcar. «Yo también perdí a alguien», murmuró, pero no profundizó, y yo no forcé la puerta entreabierta. En cambio, le hablé de mis paseos por el monte Urgul, de cómo el viento me susurraba secretos que nadie más oía. Cuando el sol se filtró tímido por las nubes, Blanca se levantó con reluctance, ajustándose la gorra. «Debería irme antes de que me despidan por desertora». Nos intercambiamos números, un gesto impulsivo que me dejó el pulso acelerado, y al cerrar la puerta, el silencio del piso me golpeó como una bofetada. ¿Qué acababa de pasar? Aquella noche no pude dormir, su imagen se colaba en mis sueños, un torbellino de ojos castaños y risas contenidas. Al día siguiente le escribí un mensaje tonto sobre el libro, y su respuesta llegó como un rayo: «Lee el poema de la página 47. Me recuerda a ti. Cena esta noche. Hay un sitio en el Gros que hace las mejores cocochas». La cena fue un incendio lento. El restaurante, un rincón escondido con vistas al Urumea, olía a ajo y guindilla, y Blanca llegó con el cabello aún húmedo de la ducha, vestida con una blusa blanca que acentuaba la curva de sus hombros. Hablamos de todo y de nada, de la fiesta de San Sebastián que se avecinaba, de cómo el tamboril de los chistularis me erizaba la piel, de películas de Almodóvar que nos habían marcado. Ella adoraba, todo sobre mi madre, yo volver, por esa redención materna que nunca tuve. Entre sorbos de chacoli, nuestras rodillas se rozaron bajo la mesa, y el roce fue eléctrico, un pulso compartido que decía más que palabras. «Eres diferente, Julia», dijo de pronto con la voz ronca. «Como si hubieras estado esperando justo aquí, en este caos de pinchos y lluvia». Caminamos después por el puente de la Zurriola, el río murmurando a nuestros pies como un confidente traicionero.
La besé bajo la luz anaranjada de las farolas, un beso tentativo que se volvió voraz, sus labios salados por el mar invisible que nos unía. Fue como si el mundo entero se contrajera a ese instante, sus manos en mi cintura, mi aliento entrecortado contra su cuello, el eco distante de las olas rompiendo en la playa. No era solo deseo, era reconocimiento, como encontrar una pieza perdida de un rompecabezas que ni sabía que armaba. Los días siguientes fueron un torbellino de encuentros robados. Blanca terminaba su turno y venía a mi piso, trayendo no paquetes, sino fragmentos de sí misma, una playlist de Rosalía que sonaba en bucle, un dibujo a carboncillo de la bahía de la Concha que había hecho de niña. Me contaba de su infancia en Cádiz, de cómo su familia se mudó a San Sebastián por el trabajo de su padre en el puerto, de las fiestas de Semana Santa que extrañaba como un amputado su miembro. Pero siempre había pausas, silencios que se colaban como niebla, momentos en que su mirada se perdía en el horizonte. ¿Qué escondes, Blanca?, le pregunté una noche acurrucada en su regazo mientras veíamos la lluvia golpear la ventana. Ella sonrió, pero fue una sonrisa rota. Nada que una mujer como tú no pueda arreglar, respondió, y me besó para sellar el secreto. No sabía entonces que mentía. O peor, la verdad era un veneno lento destilado en cartas no enviadas y promesas rotas. Mi vida, que había sido un lienzo en blanco, se llenó de colores vascos, verde de los prados del Urgul, azul del Cantábrico, rojo de sus labios contra los míos. Íbamos a conciertos en el Kursaal, bailábamos sardanas improvisadas en las plazas, y en cada abrazo sentía que por fin pertenecía a algo mayor que mi soledad. Pero el destino, caprichoso como el viento de levante, ya tejía su red. Una semana después, durante una cena en casa, yo cocinando un marmitaco improvisado, ella abriendo una botella de vino de Rioja, sonó su teléfono. Lo ignoró al principio, pero la insistencia fue como un tambor de guerra. Contestó en voz baja alejándose a la cocina, y oí fragmentos: sí, mamá. No, no puedo ahora. Te lo juro, lo resolveré. Cuando volvió su rostro era una máscara, pero yo ya había visto la grieta. ¿Todo bien?, pregunté fingiendo ligereza. Familiares, dijo escuetamente y cambió de tema a la receta del postre. Aquella noche hicimos el amor por primera vez, no con la urgencia de los cuerpos, sino con la ternura de almas que se reconocen, y en sus susurros contra mi piel, juré que la protegería de lo que fuera que la acechaba. Pero los secretos, como las tormentas de San Sebastián, no avisan antes de desatarse. Y el mío, el que ni siquiera yo conocía del todo, mi miedo a ser abandonada, heredado de una madre que se fue demasiado pronto, empezaba a envenenar el aire entre nosotras. Aproximadamente 1000 palabras. File 2/4. Los meses de invierno en Donostia son un abrazo traicionero, fríos que calan hasta el alma, pero con promesas de primaveras furiosas. Nuestra relación floreció en ese limbo, como las hortensias que brotan en los jardines del ayuntamiento pese al salitre. Blanca y yo nos convertimos en un dúo inseparable, inseparables como el chacolí y el queso idiazábal. Paseábamos por el bulevar, mano en mano disimulando bajo los abrigos, y en las noches de calimocho casero compartíamos sueños que olían a futuro. Quiero dejar las entregas, me confesó una vez, tumbada en mi cama con la cabeza en mi pecho. Estudiar arte como siempre quise. ¿Me ves pintando murales en las paredes de Gros? La imaginé allí con pinceles entre los dientes, y mi corazón se hinchó de un amor que dolía de tan puro. Pero los idilios vascos siempre llevan una sombra, como el monte Igueldo velado por la bruma. Empecé a notar las ausencias, tardes en que Blanca desaparecía sin explicación, regresando con el rostro tenso y excusas sobre tráfico en el túnel de Ulia. Su teléfono, antes un portalamemes y canciones compartidas, ahora vibraba en silencio, y cuando lo revisaba, un pecado que me avergonzaba, encontraba mensajes borrados y notificaciones de una app de citas que juraba haber olvidado. ¿Confías en mí?, me preguntaba ella, y yo asentía, pero la duda era una semilla plantada en suelo fértil. Mi propia vida se entretejía con la suya de formas inesperadas. En la editorial, donde corregía novelas románticas que me parecían insulsas comparadas con nuestra historia, empecé a escribir fragmentos en los márgenes, descripciones de sus manos callosas por los paquetes, de cómo su risa rompía el gris de los días. Una compañera, Miren, una lesbiana declarada de 40 años con el cabello teñido de rojo como la bandera y curriña, me pilló un día y sonrió con picardía. Eso no es corrección, Julia. Eso es poesía viva. ¿Quién es la musa?
Le conté todo omitiendo los nubarrones, y ella me advirtió, el amor en Euskal Herria es como el surf en Zarauz, olas altas, pero si no lees la corriente te arrastra. La primera grieta real apareció en Navidad. San Sebastián se vestía de luces en la Plaza de la Constitución, con villancicos en euskera resonando como ecos de antiguos ritos. Invité a Blanca a la cena familiar, o lo que quedaba de ella, mi tía de Bilbao, mi primo el pescador y un puñado de primos lejanos que hablaban más de pelota que de sentimientos. Ella aceptó, nerviosa, ajustándose el vestido negro que le había regalado yo, uno con encaje que realzaba su figura atlética. No soy buena con las familias, murmuró en el coche, mientras serpenteábamos por la carretera costera. La mía. Es complicada. Le apreté la mano. La mía también. Pero juntas somos invencibles. La cena fue un caos encantador, risas por el exceso de vino, debate sobre si el Athletic merecía la liga, y mi tía pinchándome sobre esa amiga tan guapa. Blanca se soltó poco a poco contando anécdotas de repartos locos, como el paquete que un perro se comió en el barrio de Amara, y por un momento, todo fue perfecto. Hasta que sonó su teléfono de nuevo. Esta vez, no lo ignoró. Se levantó con una disculpa murmurada y salió al balcón helado. Oí su voz alzada, fragmentos en andaluz rápido, no me llames aquí. Te dije que lo tenía bajo control. Mamá, por Dios. Cuando volvió, sus ojos estaban rojos, pero sonrió como si nada. Vecinos ruidosos, mintió, y yo tragué la pregunta que me quemaba la lengua. Aquella noche en la cama de mi infancia en Bilbao, el sexo fue diferente, urgente, casi desesperado, como si ella intentara borrar el eco de esa llamada con sus caricias. Me susurró te quiero por primera vez, y yo lo repetí como un mantra, pero al amanecer, mientras ella dormía, revisé su teléfono. No había traición evidente, solo un contacto guardado como M con mensajes crípticos, no falles. Recuerda lo que prometiste. El pánico me invadió como una resaca de sidra. ¿Quién era M? ¿Una amante? ¿Una deuda? Me odié por dudar, pero el miedo a perderla era un monstruo que crecía en la oscuridad. Regresamos a San Sebastián en un silencio cargado, y los días siguientes fueron una danza precaria. Intenté ahogar las sospechas en rutinas, clases de euskera juntas en el centro cultural, tardes en el acuarium admirando los peces que nadaban libres mientras nosotras fingíamos serlo. Blanca parecía más ligera, planeando un viaje a Madrid para ver exposiciones, y yo me convencí de que era paranoia mía. Hasta que llegó el Día de Reyes. Era el 6 de enero y la ciudad bullía con el desfile de los Reyes Magos por el bulevar, niños con ojos brillantes lanzando caramelos como bendiciones. Blanca y yo habíamos planeado un día perfecto, chocolate caliente en la cepa, luego un paseo por el peine del viento de Chillida, esas esculturas que retuercen el alma como el mar. Pero a media mañana, mientras comprábamos roscos de Reyes en una panadería de La Brecha, su teléfono vibró de nuevo. Esta vez lo vi, un mensaje de M. Estoy en el puerto. Ven ahora o todo se va al infierno. Su rostro palideció y murmuró algo sobre un paquete urgente antes de besarme fugazmente y desaparecer en la multitud. Esperé 2 horas en el banco del parque, el frío calándome los huesos, el corazón un tambor desbocado. Cuando no volvió caminé al puerto de San Sebastián, donde los barcos cabeceaban como almas perdidas. La encontré allí en el muelle viejo abrazando a una mujer mayor, su madre, supuse por el parecido en la mandíbula fuerte. Lloraban, discutiendo en susurros acalorados, y cuando Blanca me vio, su expresión fue un puñal, pánico puro. Julia, no es lo que piensas, dijo, pero ya lo era. La mujer, Marta, su madre, me miró con desprecio como si yo fuera la intrusa en un drama familiar que no me concernía. ¿Quién es esta?, espetó Marta, con acento gaditano que cortaba como navaja. Blanca tartamudeó, mi amiga. La palabra dolió más que una bofetada. Regresé a casa sola, con el rosco de Reyes mordido a medias en la mano, y esa noche, cuando Blanca llamó, no contesté. Los mensajes llegaron en avalancha, por favor, déjame explicarte. Es mi madre. Tiene problemas con la deuda del bar en Cádiz. Vine a ayudarla con un préstamo. Pero la semilla de la duda había germinado en un árbol venenoso. ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué amiga en lugar de el amor de mi vida? La reconciliación fue frágil, como un puente sobre el Urumea en tormenta. Nos vimos al día siguiente en un café de Egia,
y Blanca lo soltó todo, o eso creí, su padre muerto de cáncer hacía 5 años, el bar familiar al borde de la quiebra, la presión de Marta para que Blanca enviara dinero de sus magros sueldos de repartidora. No quería cargarte con esto, Julia. Eres mi luz en esta oscuridad. La abracé perdonándola, y por un tiempo el idilio renació. Pero en el fondo algo se había resquebrajado, la confianza, ese hilo fino que une o ahoga. Primavera asomó con sus azaharas en flor, y planeamos un fin de semana en el interior, en el caserío de unos amigos en Oyarzún. Allí, entre ovejas y chacol y casero, Blanca me propuso mudarnos juntas. Imagina, un piso en el antiguo con vistas al mar, y yo pintando mientras tú editas novelas de amor que palidecen ante la nuestra. Lloré de alegría, y en la noche estrellada, bajo el cielo vasco infinito, nos prometimos eternidad. Pero el destino, ese cabrón disfrazado de brisa marina, tenía otros planes. El verano en San Sebastián es un fuego lento, playas abarrotadas de turistas, el olor a barbacoa mezclándose con el yodo, y un calor que obliga a las verdades a salir a flote como medusas en la marea. Nuestra mudanza fue un caos gozoso, cajas de libros míos entremezcladas con lienzos de Blanca, discusiones tontas sobre dónde colgar el mapa de Euskal Herria, y noches de sudor compartido en el nuevo piso del antiguo con ventanas que daban al peine del viento. Esto es el principio, me decía ella, besándome el hombro mientras el sol se ponía en fuegos artificiales sobre el agua. Pero los principios tienen fisuras, y las nuestras empezaron a sangrar en julio. Blanca había conseguido un trabajo a media jornada en una galería de arte en el centro, un sueño hecho jirones de realidad, y yo, promovida en la editorial, empezaba a viajar a ferias en Bilbao y Vitoria. Las ausencias se multiplicaron, ella en exposiciones nocturnas, yo en trenes que olían a café rancio. Al principio era romántico, mensajes de te echo de menos con fotos de atardeceres robados, pero pronto el silencio se instaló como un huésped no invitado. La primera traición, o lo que yo creí que era, llegó en forma de una carta. Una mañana de agosto, mientras clasificaba el correo en el buzón compartido, encontré un sobremanoseado dirigido a Blanca, con sello de Cádiz. Lo abrí, otro pecado, pero el corazón tiene sus locuras y las palabras me helaron. Hija, ¿cuánto tiempo más vas a mentirle? Esa mujer no sabe nada de tu compromiso conmigo. Vuelve antes de que sea tarde. Tu anillo te espera. Un anillo. Compromiso. La bilis subió a mi garganta, y cuando Blanca regresó de su turno, la confronté en la cocina, agitando el papel como una bandera de rendición. ¿Qué es esto?, exigí, la voz quebrada por el sollozo que contenía. Sus ojos se abrieron como pozos, y palideció tanto que pensé que se desmayaría. Julia, no. Es mi madre. Siempre ha querido casarme con un primo lejano, un arreglo familiar para salvar el bar. Pero yo lo rompí hace años. Te lo juro. Lágrimas rodaron por sus mejillas, y me abrazó murmurando disculpas contra mi cabello. Nunca te mentiría así. Tú eres mi todo. La creí, o quise creerla, y pasamos la tarde en la cama, curando heridas con palabras y caricias suaves, prometiendo transparencia absoluta. Pero la duda es un parásito vasco, tenaz como el musgo en las rocas de Gaztelugatxe. Empecé a seguirla en redes, un acecho sutil, fotos de exposiciones donde aparecía sonriente junto a una curadora rubia llamada Elena, comentarios juguetones que me revolvían el estómago. Celosa, bromeaba Miren en el trabajo y yo negaba, pero por las noches, sueños febriles me despertaban sudando, Blanca en brazos de otra, riendo de mi ingenuidad. El punto de no retorno fue la tamborrada, la fiesta grande de San Sebastián en enero siguiente. La ciudad era un delirio de tambores y chapelas, con chistularis tocando marchas que vibraban en el pecho. Habíamos planeado celebrarlo juntas, desfile por la mañana, cena en la Cuchara de San Telmo por la noche. Pero Blanca desapareció a media tarde, un mensaje vago sobre un imprevisto en la galería. Borracha de cerveza y frustración, la busqué entre la multitud de la Plaza de la Constitución, hasta que la vi, en un callejón oscuro cerca del puerto, besando a Elena con una pasión que me partió en dos. El mundo se volvió blanco como la espuma de las olas en tormenta. Corrí no hacia ellas sino hacia el mar, y me senté en la playa de Ondarreta, las botas hundidas en la arena fría, sollozando como una niña perdida. Horas después, Blanca me encontró allí, con el rostro demacrado y el maquillaje corrido por la lluvia que había empezado a caer. No es lo que viste, suplicó arrodillándose a mi lado. Elena es.
Era una amiga. Estaba borracha, vulnerable. Mi madre me llamó antes, amenazando con venir a Donostia si no arreglaba lo nuestro. Yo perdí el control. La miré buscando la mentira en sus ojos, pero solo vi dolor, dolor propio, reflejado en el mío. ¿Cuántas veces, Blanca? ¿Cuántas mentiras para protegerme? Grité, la voz ahogada por el rugido de las olas. Ella confesó entonces el grueso del secreto, no solo la presión familiar, sino su propia lucha interna. Crecí en un pueblo donde ser lesbiana era un pecado peor que robar olivas. Mi madre me obligó a fingir, a prometer un futuro heterosexual para mantener la paz. Cuando te conocí quise romper las cadenas, pero el miedo. El miedo me ata todavía. Lloramos juntas allí en la playa, abrazadas bajo la lluvia torrencial, y por un instante creí que podíamos reconstruirnos. Pero la traición no se borra con lágrimas, fermenta como el vino en las bodegas de La Rioja. Los meses siguientes fueron una guerra fría, reconciliaciones apasionadas seguidas de silencios punzantes, discusiones que escalaban como el viento de Garbí. Yo obsesionada con pruebas, revisando su teléfono mientras dormía, interrogando a Miren sobre Elena, me convertí en la sombra de mí misma. Blanca, por su parte, se hundía en el trabajo pintando cuadros abstractos de tormentas marinas que gritaban su culpa. El clímax estalló en mayo durante la Astenagusía. No, espera, eso es agosto. En mayo fue en la Feria del Libro de la Parte Vieja. Yo presentaba un poemario que había editado, un homenaje a autoras vascas olvidadas, y Blanca estaba en primera fila, orgullosa como siempre. Pero entre el público vi a Marta, su madre con el rostro endurecido por años de amargura, susurrando algo a Blanca durante el aplauso. Después en el baño del Dabadaba, las oí discutir: ¿la vas a destruir, mamá? Julia es mi vida. Y yo soy tu sangre. Ese pecado tuyo nos ha costado todo, el bar, el respeto del pueblo. Rompe con ella o te repudio. Salí de allí como un vendaval, confrontándolas en la calle empedrada. Basta de secretos, exclamé, lágrimas furiosas rodando. Marta me miró como a un demonio: tú, forastera, no entiendes. Mi hija era prometida a un buen chico antes de que la corrompieran. Blanca, atrapada entre nosotras, rompió: madre, basta. Julia, yo elegí mal al no contártelo todo desde el principio. Pero te amo. ¿Podemos empezar de cero? El aire olía a fritanga y traición, y en ese momento, tomé la decisión más difícil: no. No hasta que elijas de verdad. No medias verdades, Blanca. Todo o nada. Me fui sola a casa, el corazón un cascarón vacío, y pasé noches en vela escuchando el mar desde la ventana. La ruptura fue un terremoto. Ella se mudó temporalmente a un piso compartido en Gros, yo me refugié en el trabajo corrigiendo textos con pluma temblorosa. Amigas como Miren me rodearon: el amor verdadero no duele así, Julia, pero el vacío era un abismo. Pensé en volver a Bilbao, en renunciar a Donostia y sus promesas rotas. Sin embargo, en lo profundo, el hilo no se había cortado del todo. Una semana después, Blanca apareció en mi puerta con un lienzo envuelto, un retrato mío con ojos verdes que brillaban como el Cantábrico al amanecer, y una nota: elegí todo. Déjame demostrarte. Dudé, el umbral entre nosotras tan frágil como una ola, pero el amor, ese loco vasco, me impulsó a abrir. El verano de aquel año fue un purgatorio de reconciliación tentativa. Blanca se instaló de nuevo, pero con reglas: terapia de pareja en un centro de Gros, donde una psicóloga euskaldun nos desentrañaba como cebollas, capa a capa. El secreto no es solo tuyo, Blanca, decía la terapeuta con voz suave como el musgo. Es el miedo de Julia al abandono, y el tuyo al rechazo familiar. Hablamos horas, de cómo Marta había envenenado la infancia de Blanca con cuentos de mujeres decentes que se casan y procrean, de mi propia madre, cuyo accidente me dejó con un terror irracional a las puertas que se cierran. Lloramos, reímos, y en las noches el sexo volvió a ser santuario, no bálsamo desesperado. Pero la verdadera prueba vino en septiembre, con la llegada de Marta a San Sebastián. Blanca la invitó contra mi consejo, argumentando que la curación empieza en casa. El encuentro fue en un restaurante neutral, en el barrio de Gros, con vistas al río que separaba nuestros mundos. Marta llegó con el orgullo de una matrona andaluza, pañuelo en la cabeza, crucifijo al cuello, y ojos que juzgaban cada gesto mío.
Así que tú eres la que le ha robado a mi hija su futuro, espetó al sentarse sin preámbulos. Blanca palideció, pero yo, sorprendiéndome a mí misma, respondí con calma vasca: nadie roba lo que se da libremente, señora. Blanca es adulta. Y su futuro lo escribe ella, no usted. La cena fue un campo minado, silencios pesados interrumpidos por pullas de Marta sobre el pecado de Sodoma, anécdotas de Cádiz donde las chicas como tú terminan solas. Blanca defendió nuestro amor con una ferocidad que me erizó la piel: madre, te quiero, pero no a costa de mi alma, y por primera vez vi grietas en la armadura de Marta, un sollozo ahogado al hablar del marido perdido, una mano temblorosa al alzar la copa. Al final de la noche en el puente sobre el Urumea, Marta me tomó la mano, un gesto inesperado, y murmuró: si la haces sufrir, te maldigo como a las sirenas del mar. Y si usted la ata, la libero, respondí. No fue perdón, pero fue un alto el fuego. Con el otoño las hojas de los plátanos en el bulevar cayeron como confesiones tardías, y nuestra relación se solidificó. Blanca expuso sus cuadros en la galería, tormentas emocionales que el público alabó como viscerales, y yo publiqué mi primer relato corto, inspirado en nosotras, una historia de dos mujeres que navegan el Cantábrico juntas enfrentando tormentas internas. El rechazo familiar de Blanca se atenuó. Marta envió una carta, no de amor, pero de tregua, y Blanca, liberada, empezó clases de pintura en la Universidad del País Vasco. Sin embargo, el clímax, ese giro que el destino reserva para los valientes, llegó en noviembre, un año exacto después de nuestro primer encuentro. Yo estaba en Bilbao por trabajo en una feria literaria bajo la lluvia implacable, cuando recibí la llamada: Blanca había sido atropellada por un ciclista imprudente en la ronda de Gros. No es grave, dijo el hospital, pero el pánico me lanzó al coche, devorando la A8 como una poseída. Llegué al Donostia Hospital con el corazón en la garganta y la encontré en la cama, con una pierna escayolada y moretones que le salpicaban la piel oliva como constelaciones rotas. Lo siento, murmuró al verme, lágrimas en los ojos. ¿Por qué lo sientes? Fue un accidente. Sacudió la cabeza. Por todo. Por los secretos que casi nos matan antes que este ciclista idiota. En esa habitación estéril con el pitido de las máquinas como fondo, soltó el último velo. El compromiso no era solo presión materna, había sido real, un noviazgo breve con el primo, roto cuando Blanca se dio cuenta de su verdad. Lo oculté porque temía que me vieras como defectuosa. Como si mi amor por ti fuera segundo plato. La abracé sollozando contra su hombro. Eres mi plato principal, mi tormenta entera. Y yo con mis miedos te empujé a esconderte. Aquella noche en la penumbra del hospital, tomamos la decisión definitiva: no más medias verdades. Blanca cortaría lazos tóxicos con Cádiz, enfocándose en su arte y en nosotras. Yo dejaría de vigilar sombras, confiando en la luz que habíamos encendido. Marta llamó al día siguiente no con maldiciones, sino con preocupación genuina, y aunque el camino sería largo, era un puente tendido. San Sebastián nos recibió de nuevo con su invierno clemente y en la playa de la Concha, bajo un cielo que por fin se aclaraba, renovamos votos no con anillos, sino con conchas del mar, símbolos de fragilidad y fuerza. Trajiste más que un paquete aquel día, le dije besándola con el salitre en los labios. Trajiste mi vida. Ella sonrió esa sonrisa que cortaba el aliento y respondió: y tú, Julia, me trajiste la libertad. Hoy, 2 años después, vivimos en ese piso del antiguo con murales de Blanca cubriendo las paredes y mis libros apilados como fortalezas. No todo es perfecto, discutimos por tonterías, como el orden de las pinchos en la cena, pero el amor nuestro es un faro en la niebla donostiarra, resistente y luminoso, humano en su imperfección. Y en las noches de tormenta, cuando el Cantábrico ruge, nos abrazamos sabiendo que hemos sobrevivido al peor oleaje. Porque el verdadero romance no es ausencia de traiciones, sino la valentía de navegarlas juntas.